tal? Buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que ustedes hayan decidido tomar su cátedra. Esta es la clase 2. Vamos a ver todo lo que tenemos con la parte del entorno global de las empresas, en lo que nos habíamos quedado de su clase de estrategias internacionales de mercadotecnia. Y bueno, vamos a comenzar nada más dando un repaso en lo que nos habíamos quedado en la clase anterior. La clase anterior nos habíamos quedado viendo la parte de cuáles eran las ventajas globales, las ventajas de las estrategias globales. Y nos habíamos quedado viendo precisamente las estrategias globales, las ventajas que tenemos en la reducción de costos. Y habíamos hablado de economías de escala, la reducción de la duplicación de actividades y la reducción del costo de diseño y marketing en las compañías. En esta clase 2 vamos a continuar con la parte del entorno global de las empresas y ahora vamos a empezar con el caso precisamente de General Motors, en donde vamos a ver cómo damos esta reducción de costos por orden de economía de escalas. Entonces vamos a platicar un poco el caso de General Motors. ¿Qué hace General Motors? Bueno, pues General Motors tiene un manejo bien interesante de toda su plataforma en el mundo. Voy a poner aquí más o menos, digamos que este es el mapa de nuestro continente. Fui medio chueco. Bueno, está muy feo, ¿no? Pero bueno. Este es, digamos, el mapa de nuestro continente, ¿no? Ahí más o menos, digo, no soy diseñador ni geógrafo, pero bueno, ahí está. Fíjense algo bien interesante. General Motors establece, por ejemplo, ellos establecen 3 grandes centros de producción. Uno en Estados Unidos, el primer gran centro o fábrica de producción, otro centro de producción en México y otro gran centro de producción en Brasil. Por lo tanto, tenemos 3 grandes fábricas de General Motors solamente en el continente americano. Pero algo bien interesante, por ejemplo, aquí en México nosotros consumimos muchos automóviles que son fabricados en Brasil. En México, los coches que nosotros fabricamos se venden en Brasil y se venden en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, las camionetas que se fabrican se venden en México y se venden en Brasil. ¿Por qué tener 3 plantas y no tener una planta que se dedique a hacer 3 líneas de productos? ¿No? Aquí vamos a hablar que fabricamos camionetas. Aquí vamos a hablar que estamos fabricando automóviles medianos. Y aquí vamos a poner automóviles chicos. ¿No? Fíjense, muy interesante. Si en Estados Unidos quisiéramos establecer una fábrica que estuviera produciendo camionetas, automóviles medianos y automóviles chicos para satisfacer su mercado doméstico, nosotros pues nos enfrentaríamos a tener que utilizar la maquinaria que ya tenemos hoy instalada en Estados Unidos y estarla calibrando para poder entonces ahora, bueno, pues vamos, ahora tráeme los moldes de las camionetas. Quita los moldes de las camionetas y monta los moldes de los autos medianos. Quita los moldes ahora de los autos medianos y ahora trae los moldes de los autos chicos. Para la producción de las camionetas, para comenzar a configurar los robots para poder producir autos medianos. Ahora, para la producción de los autos medianos, para comenzar a hacer la producción de los autos chicos. Entonces, pues esto haría que no fuera tan rápida la producción porque no hay una especialización. Por eso General Motors ha decidido tener 3 grandes fábricas en donde cada fábrica se especializa en un tipo de automóviles. Tienen solamente unos moldes, cada planta tiene sus propios moldes y cada planta está especializada
en la capacitación a sus obreros, en la materia prima que manejan solamente para sus productos. Esto hace que cada fábrica entonces tenga una mayor producción de automóviles, con una menor reducción de costo, menos capacitación, menos reducción de tiempos, más bien con mayor reducción de tiempos en la producción, y con esto nosotros podemos empezar a manejar nuestra empresa. Por lo tanto, nos conviene saber en qué están especializados. Pues en Estados Unidos están especializados la gente en fabricación de camionetas y además es el mercado más grande de camionetas, pues fabriquemos las camionetas en Estados Unidos. Si el mercado más grande de autos chicos está en Brasil y podemos especializarlos a ellos en productos de autos chicos, bueno, pues hagamos la mayor producción. Entonces, pongamos ahora este ejemplo. En las camionetas, por ejemplo, yo aquí del 100% de la producción de camionetas, sé que un 70% de estas camionetas se van a quedar en el mercado doméstico americano. Va a ser mercado doméstico MD Estados Unidos. Y el otro 30%, un 20%, lo voy a manejar hacia México y un 10% más de este mercado lo voy a manejar hacia Brasil. Entonces, hago una muy buena producción y exporto el 20% a México y el 10% a Brasil. ¿Qué pasa con los autos medianos? Pues muy parecido. La mayoría de los autos medianos, digo aquí a lo mejor un 50% se va a ir a Estados Unidos, un 30% se va a quedar en México y un 20% se va a Brasil. Pero al tenerlo muy cerca de Estados Unidos, mi esquema de exportación de México a Estados Unidos es muy barato. Pues no tengo tanto problema. Y el consumo mexicano es bastante bueno. Pero además, el costo de la producción aquí es muy barato. Y aquí el costo de la capacitación de la gente pues está muy bien capacitada para hacer unas buenas camionetas. Los autos chicos, por ejemplo, aquí es completamente inverso. El 70% de esta producción se va a quedar en Brasil, el 30% se va a ir a México, el 20% se va a ir a México y el 10% restante se va a ir a Estados Unidos. Lo que hace que cuando yo transporto este 10% de camionetas de Brasil, camionetas americanas hacia Brasil, pues dejo ese 10% de camionetas aquí, tomo mi 10% de autos chicos y los regreso a Estados Unidos. Entonces, eso hace de que yo pueda tener una integración, una especialización, una integración de producto, una reducción en los costos, todo este tipo de cosas sobre una sola empresa. Por eso el caso de General Motors es un caso muy interesante. ¿Qué nos gustaría a nosotros como sus profesores? Pues nos encantaría que ustedes, una vez que hayan terminado su licenciatura, puedan aprovechar este tipo de casos para poderlos aplicar ustedes a las compañías en donde ustedes están trabajando. Y de esa manera poder empezar a aprovechar todo este tipo de coyunturas que les estamos enseñando hoy. Por eso es muy importante entender el entorno global, ¿no? Entenderlo para poder aprovecharlo. Entonces vamos a seguir en este entendimiento y después ustedes van a tener ya la oportunidad de desarrollar su propia estrategia, a lo mejor ahorita en un caso de un documento. Pero no nos gustaría que se quedara solamente en el documento, nos gustaría que ustedes, ya en su vida profesional, una vez que hayan salido de este colegio de empresarios, ustedes ya puedan hacerlo de manera individual en sus compañías y vamos a estar nosotros muy felices de que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Bueno, por eso era contarles un poco el caso de la producción de General Motors, por qué se hace de esta manera. Vamos a continuar viendo algunas ventajas de las estrategias globales. Por ejemplo, otra ventaja también que tenemos es la mejora de la calidad. Tenemos aquí algo que nosotros llamamos un enfoque de administración y recursos. Es decir, ya nosotros podemos dedicarnos a tener un director de calidad que pueda empezar a ver todos los estándares de trabajo. Por ejemplo, en el caso de General Motors, cuál es el estándar que debe cumplir cada una de las compañías. Y entonces tener gente especializada para
verificar que los estándares de calidad en las 3 plantas, en Estados Unidos, en México y en Brasil, cumplen con los estándares de los 3 lugares en donde vamos a vender los productos. Entonces, nos podemos enfocar muy bien a eso y solamente pagamos un director de orden global que es el que va a revisar, y muy probablemente solamente vamos a pagar a algunos supervisores que desde Estados Unidos o desde México pueden estar verificando cuáles son los esquemas de calidad, solamente que ellos vayan reportando los esquemas que ellos han puesto, ¿no? Esto nos permite un control de la calidad cada vez más consistente y nos permite la optimización de ideas. Y bueno, aquí en la ilustración les pusimos algunos productos de orden alimenticio, ¿no? En el sentido de que esto lo podemos hacer con todo tipo de productos, lo podemos hacer tanto con productos tangibles hasta con servicios, incluyendo servicios turísticos y todo eso, porque, bueno, tengamos entendido de que hay compañías de orden global que, bueno, también van a estar trabajando la parte de servicios. ¿Qué otro tipo de ventajas de estrategias globales tenemos? Bueno, es algo que nosotros llamamos la preferencia de los clientes, es decir, el acceso global a productos. Cuando nos empiezan a reconocer en algún país, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy chistoso, pero creo que igual y les va a hacer a ustedes sentido. Por ejemplo, en México, muchos de ustedes me imagino que han podido viajar a la ciudad de Acapulco, Guerrero, y han visto en Acapulco, por ejemplo, que en Acapulco había una bebida que solamente la podían consumir, hay una bebida de orden local, un refresco que cuando íbamos a Acapulco, bueno, teníamos que tomar ese refresco, ¿no? Se llama el refresco Yoli, ¿no? Refresquito de limón, que era pues una fábrica de orden familiar, que una señora se llamaba Yolanda, pues por eso le pusieron Yoli, pues es quien funda esta pequeña fabriquita de refrescos, esta soda de sabor limón. Bueno, pues este refresco de orden local, después Coca-Cola decide comprarlo y ahora forma una de sus marcas. Yoli hoy es una marca en donde Coca-Cola pues ya la compró completamente, y hoy si nosotros vamos a comprar un refresco Yoli a Acapulco, bueno, pues ya sabemos que es un refresco que está fabricado por una compañía que es de Coca-Cola, ¿no? Ahora, esta compañía podría empezar a decidir que el producto Yoli pues, sea un producto que se puede empezar a exportar o que se puede empezar a producir en otros países. Y esto es algo muy interesante, por eso les decía, el acceso global a productos, ¿no? Es decir, vamos a tener que empezar a ver cómo estos productos se empiezan a mover en otras partes del mundo y hacen esta parte de competencia. Entonces, no sé, en algún otro país, tal vez pongamos en Brasil, en donde hoy existe tal vez un refresco muy regional, bueno, pues de pronto puede también, si existiera, por ejemplo, Pepsi, tuviera un refresco de limón muy arraigado, bueno, de pronto Coca-Cola podría empezar a traer la frescura de Acapulco, aprovechándose del lugar en donde fue creado, y empezarlo a vender en otras partes del mundo como un refresco codiciado de la playa mexicana, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante. Por eso puede ser una parte importante, la preferencia de los clientes, ¿no? La familiaridad con los productos. ¿Qué tanto nosotros conocemos el producto? ¿Qué tanto nosotros podemos utilizar el producto y sabemos cómo consumirlo? Y mismos productos en todos los países, es decir, la misma marca se va a encontrar en varios países, y el refuerzo de los mensajes en mercadotecnia. Y bueno, ahí en el dibujo que tienen, yo puse un dibujo ahí muy fuerte, en donde está la pirámide, una pirámide egipcia, y al lado ahí ya saben, ¿no? El rastro de que el producto global ya se encuentra incluso en Egipto, en el desierto de Egipto, una lata de Coca-Cola. Y después hablaremos de la parte de la responsabilidad social que tenemos, de la ética de negocios, que también es importante seguirla, ya lo hablaremos posteriormente, pero esa foto, fíjense qué interesante, ¿no? Nos indica cómo empiezan a llegar este tipo de productos en otra parte del mundo, en donde cuando se fabricó por primera vez Coca-Cola, creo que nunca pensaron que iba a llegar a esta parte del mundo, y creo que jamás tampoco pensaron los faraones egipcios que en algún momento ahí al lado de
pirámide, iban a tener latas de Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues para que vean este tipo de cosas y bueno, alguna de las ventajas de las estrategias globales, que, ojo, la responsabilidad social es súper importante. Bueno, otro tipo de ventajas de las estrategias globales, bueno, pues sacar provecho de la competitividad, algo que nosotros le llamamos el leverage, es el sacar ese provecho de la competitividad. ¿Cómo? Pues balancear las desventajas de la baja participación de mercado. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, imagínense que ustedes en México lanzan un producto, pero el mercado en México se les empieza a contraer, es decir, el mercado se empieza a hacer mucho más pequeño en México. Pongamos el ejemplo de que ustedes van a hacer productos, relojes artísticos, ¿no? Pero sus relojes, como son artísticos, empiezan a reducir el término del producto en el mercado, porque bueno, pues el reloj, al ser artístico, es artesanal. A lo mejor ustedes lo están ensamblando en Tasco, Guerrero, a través de nuestros artesanos en Guerrero, y esto hace que, bueno, pues a lo mejor en México no lo podamos vender tan bien, ¿no? Una ventaja que tenemos de ser orden global es que nosotros podemos empezar a balancear nuestros mercados, es decir, si en México no nos va muy bien, yo puedo tomar ese producto y de pronto mandarlo a Canadá o mandarlo a Europa, y tal vez ese producto allá tiene mucho más valor, y pueda yo obtener ganancias que me van a ayudar a traer ese dinero a este país, ¿no? Un ejemplo bien interesante de este balanceo de la participación de mercado lo ha tenido TV Azteca. TV Azteca en México se ha balanceado muy bien, fíjense, bien interesante. Este es un caso bien interesante. En Estados Unidos, TV Azteca funda una compañía que le llama Azteca América. En Estados Unidos, TV Azteca funda esta compañía que le llama Azteca América. Pero fíjense qué interesante. Cuando TV Azteca en México, quiere empezar a poner televisión en Estados Unidos, lo primero que le dice el gobierno de Estados Unidos a TV Azteca es, pues fíjate que para poder poner un negocio de televisión en Estados Unidos, pues sí tienes que ser residente norteamericano, es decir, tienes que ser ciudadano, aquí le vamos a poner ciudadano americano, ¿no? Pues el dueño de la televisora nació en México. Para poder obtener la ciudadanía tendría que vivir cierto tiempo en Estados Unidos, obtener la ciudadanía, pero algo bien interesante, te piden que sea un ciudadano americano, pero por nacimiento. Luego entonces, pues no podría llegar a ser el dueño de esta empresa, poner más empresas acá. Aparentemente tenemos el mercado cortado. Pero fíjense qué interesante. TV Azteca lo que hace es, bueno, pues entonces vamos a buscar muchas pequeñas televisoras en todo Estados Unidos, muchas pequeñas televisoras en Estados Unidos, que sean chiquititas, ¿no? Ya saben, la televisora local de Missouri, ¿no? La televisora local de Ohio, la pequeña televisora que se encuentra en Arkansas. Entonces, empiezan a tomar todas estas televisoras y llegan con el dueño, y como ellos no pueden comprarlas, aunque tuviera yo el dinero, no puedo comprarlas para poderlas operar, llego con el dueño de cada televisora, con la televisora de Ohio, y le digo, fíjate que vamos a trabajar de la siguiente manera. Tú, para poder tener televisión aquí,
tienes que tener dos cosas importantes. Uno que es la transmisión y otro que es el contenido. Y nosotros te decimos, bueno, tú quédate con la transmisión, tú transmite, yo te doy el contenido. ¿Dónde fabricamos el contenido? Pues lo fabricamos en TV Azteca, en la Ciudad de México. Aquí fabricamos el contenido. Entonces, un programa de televisión que se fabrica aquí en la Ciudad de México, pues lo empezamos a vender, ese contenido, pongamos la academia, empezamos a vender este contenido en nuestras televisoras. De esa manera, ¿qué gana el de la televisora de Ohio? Pues le reducimos el costo porque él ya no se va a dedicar al contenido. Por lo tanto, se reduce su coste a la mitad, se va a dedicar a la transmisión. Entonces le decimos, mira, tú haces la transmisión, yo te doy el contenido y de esta manera podemos empezar a trabajar de una manera bien interesante. ¿Qué hacemos? Pues que ya no necesito ser ciudadano americano para poder ser dueño. No soy dueño. Sin embargo, tú pones tu televisora, vendemos publicidad y lo que tú ganes, la mitad va para tu transmisión y la otra mitad va para pagar el contenido aquí. Como el contenido de TV Azteca de Ciudad de México es el mismo contenido que tenemos en Estados Unidos, es el mismo, 15, 20 minutos más, pues aquí algo bien interesante, porque entonces este contenido que se hace acá te reduce el costo, porque imagínense ahora el contenido me lo van a estar pagando todas estas pequeñas televisoras. Bueno, Azteca América hoy tiene cerca del 90-95% del mercado hispano en Estados Unidos a través de sus televisoras en todo el país. Y ahora lo que le estamos pidiendo, lo que se les pidió a todas estas pequeñas empresitas es que todas sean llamadas Azteca América. Entonces la Azteca América de Ohio, la Azteca América de Missouri, la Azteca América de Florida. Y entonces de esta manera, fíjense cómo se ha hecho una estrategia bien interesante de trabajo. Y por eso les decía, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que TV Azteca en México, para poder competir con la otra televisora, para poder competir con esta televisora, pues sería muy difícil en un mercado. Si hubiera una contracción de mercado, pues de pronto TV Azteca deja de ganar dinero y sus contenidos empiezan a caer. ¿De dónde se apalanca de dinero? Bueno, pues de acá. Porque como es un producto vendido en dos plazas, en esta plaza y en esta plaza, entonces saca dinero de aquí para poderlo seguir metiendo a los contenidos que tenemos acá. Y de esta manera podemos balancear, ¿no?, esa baja participación de mercado en otro país. Entonces, de esta manera, nosotros podemos seguir teniendo un recurso para poder financiar toda la parte de la compañía. Entonces, todos ganamos. Esa es una parte importante. Por eso, nosotros lo ponemos como una parte importante, la ventaja de la estrategia global. Bueno, luego, mantener las ventajas del costo independientes de las condiciones locales, ¿no? Y por eso les decía yo, bueno, pues aquí un costo va a ser el costo local, es independiente, y otro va a ser la condición que yo tenga aquí, que yo haga con cada televisora. De hecho, la televisora de Nueva York, la televisora de Los Ángeles, los esquemas de trabajo y de pago son independientes, pero todos van a manejarse sobre la misma marca. A lo mejor unos nada más van a darnos un 60 por ciento de las ganancias, y a lo mejor otros nada nos van a dar un 20 o un 30, sin embargo, todos van a estar trabajando bajo la misma marca. Entonces, muy interesante este caso de TV Azteca, de cómo aprovecha esas ventajas de estrategia global. Y bueno, ahora la pretensión es ir a América Latina. Y con esto comenzar a brindarnos mayor flexibilidad. Bueno, pues ya vimos todas las ventajas de las estrategias de orden global. Ahora veamos cuáles van a ser nuestras desventajas. Bueno, pues primero, una menor respuesta a las necesidades locales. Porque obviamente, ahora imagínense, ¿no?
que quisiera, por ejemplo, en el caso que les hablé de Televisión Azteca, es que queremos ver al artista de Los Ángeles, ¿no? O al artista, por ejemplo, que está en la Florida, lo queremos ver en Azteca América. Bueno, pues es muy difícil, ¿no? Cumplirles a todos esos caprichos, porque para poder tener una respuesta a esa necesidad global, pues prácticamente tendríamos que traerlo aquí, armar el producto y después mandarlo a cada una localidad, o firmarlo allá y entonces se empiezan a convertir en productoras nuevamente de contenidos. Por eso es importante, la respuesta no es tan fácil, esa es una desventaja. No podemos ser tan flexibles con la respuesta, ¿no? Lo mismo pasa, imaginemos que queremos hacer una camioneta que esté dedicada solamente para los terrenos, por ejemplo, para subir las calles que se encuentran en Brasil, ¿no? O que estén hechas con mayor aire acondicionado para Brasil. Va a ser un poco más difícil poder tenerla como la queremos, porque como es un producto que tiene que cubrir 3 mercados, y el mercado de Brasil solamente es el 10% de las camionetas de todas las que se fabrican en General Motors de Estados Unidos, bueno, pues eso hace que sea mucho más difícil podernos adaptar al mercado. Entonces, esa es una desventaja, eso sí, tenemos que tenerlo. Nuestra menor respuesta a las necesidades locales va a ser una desventaja de tener un producto global. Pero ahí es donde tenemos que aprender a balancear qué nos conviene más, una menor respuesta o un mejor costo. Luego, mayor riesgo de competencia y menos diferenciación, ¿no? Es decir, vamos a tener que empezar a arriesgarnos a competir en otros mercados que no conocemos, ¿no? Bueno, pues aquí, en el caso que les comenté de TV Azteca, bueno, pues vamos a tener que empezar primero a competir con las propias televisoras con las que se tienen, y es difícil, porque ahora tendríamos que empezar a competir con televisoras en Ohio que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O competir con televisoras que se encuentran en la Florida o en Los Ángeles, y cada una tiene cosas interesantes con las que tendríamos que competir, y bueno, eso nos hace menos diferentes, ¿no? Porque en alguna podemos tener una gran diferenciación, pero en otra a lo mejor menos, ¿no? Y para poder ser flexibles en la diferenciación, pues tendríamos que trabajar cada cosa, y eso sí es un poquito más difícil, ¿no? La parte de incrementar el riesgo cambiario, esa es otra, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si nosotros dependemos solamente de un tipo de mercado, bueno, o concentramos, por ejemplo, todas mis camionetas, con la materia prima las ponemos en Estados Unidos. Si hay una devaluación, como toda esa producción la tenemos que importar, híjole, pues sí, podemos tener un gran problema en el riesgo cambiario, ¿no? Y las cadenas de suministro son más complejas, porque lo que les decía, pues ahora habría que llevar los insumos a 3 países, tenemos que hacer 3 rutas, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a ver de que cuando lleve yo el producto, pues también me traiga producto para que me salga más barato. Y eso hace que mi esquema de planeación de producción sea cada vez más complejo. Entonces, estas nosotros las tenemos entendidas como las desventajas de las estrategias globales. No todo es color de rosa en el mundo de los negocios internacionales. Esto sí es algo que se los queremos dejar muy en claro, no todo es de color de rosa. Sin embargo, bueno, es importante que nosotros podamos tener ese entendido de cuáles son estas desventajas. Entonces, menor respuesta a necesidades locales, mayor riesgo en la competencia con menos diferenciación, un incremento en el riesgo cambiario y cadenas de suministro cada vez más complejas. Con esto vamos a empezar a ver un tema que le llamamos nosotros la ventaja estratégica contra la ventaja comparativa, porque entonces ya vimos cuáles son las ventajas y cuáles son sus desventajas, pues entonces ahora veamos qué es una ventaja estratégica y una ventaja comparativa, ¿no? Fíjense, muy sencillo. La ventaja estratégica es algo que nosotros conocemos como el core business, es decir, a qué se dedica mi compañía. Esa viene siendo mi ventaja estratégica. Va a estar implementada en términos de lo que mi compañía realmente se dedica a hacer. Entonces, la ventaja estratégica que yo tengo, por ejemplo, hacer McDonald's, es que yo hago hamburguesas muy baratas, ¿no? No son las más sabrosas, son las más baratas, ¿no? La ventaja estratégica que yo tengo por ser Domino's Pizza es que yo fabrico
una pizza en poco tiempo. Mi ventaja es del término del tiempo, no del término de que sea con los mejores ingredientes. Ojo con eso. Y la ventaja comparativa es mi ventaja contra la competencia, es decir, si tengo mayor costo, menor costo, una mayor infraestructura tecnológica, esa es comparativa, ¿no? ¿Cómo soy comparativamente con las otras compañías? Entonces, esas serían mi diferencia entre una y otra. Y bueno, para mi estrategia global es igual a mi ventaja estratégica más mi ventaja comparativa. Es decir, para que yo pueda tener muy bien establecida mi estrategia global, yo tengo que ver cuál es mi ventaja estratégica de mi core business de trabajo y cuál es mi ventaja comparativa con mis competidores para con ellas dos, la suma de estas dos, pueda comenzar a armar lo que yo entiendo como mi estrategia de orden global. Entonces, tendríamos que hacer un listado de todas mis ventajas estratégicas y un listado de todas mis ventajas comparativas y después obtener mi estrategia global tomando en cuenta las mayores ventajas comparativas y las mayores ventajas estratégicas en cada una. Eso es como lo tendríamos que plantear, ¿no? Bueno. Ejemplos de marcas globales, bueno, pues ahí en la pantalla aparecen algunas de todas las marcas que conocemos como marcas globales y que bueno, pues que al final del día son productos que ya se están vendiendo en todos lados. Y fíjense algo bien interesante, ¿no? El caso de Disney, que la tenemos ahí como el caso 5 de marca global. Si bien Disney no tiene centros de entretenimiento, parques de diversión en más del 50% de todo el mundo, no tenemos parques Disney en todo el mundo, está aquí porque precisamente las películas, los contenidos que ellos fabrican en película, sí se encuentran en todo el mundo. Entonces, Disney, a pesar de que no tiene parques de diversión, sí tiene presencia a través de sus películas en más del 50% de los países de la orbe. Por eso lo tenemos entendido como una marca de orden global. Y bueno, estos son algunos casos de estas marcas. Bueno, ahora veamos que en esta estrategia global vamos a poder dividir nuestra estrategia global en 4 tipos de estrategias diferenciales. Como ustedes son mercadólogos y ya esto se lo saben muy bien, tenemos nosotros lo que nosotros conocemos como las clásicas 4 Ps, ¿no? Bueno, nuestras estrategias globales van a estar divididas precisamente en eso. Vamos a tener estrategia de productos, estrategias de promoción, estrategias de precios y estrategias de distribución o estrategias de plaza. Entonces, ahí es muy importante que veamos que nuestras estrategias globales van a estar basadas en los puntos que ustedes como mercadólogos ya conocen: precio, plaza, promoción y producto. ¿Ok? Entonces ahí es donde las vamos a basar. Bueno, hablemos ahora del comercio internacional. ¿Cómo se lleva a cabo los procesos de comercio mundial? Bueno, primero, pues el entorno del comercio se compone de todas las fuerzas no controlables. El entorno nacional son todas las fuerzas que nosotros no controlamos, que surgen en el país de origen y que influyen en la vida y desarrollo de la empresa. Es el entorno nacional. Al ser fuerzas domésticas, no las excluimos de influir en las operaciones domésticas. Pero entendamos, es un entorno que la compañía no puede influir y que, bueno, pues si hay una devaluación, si hay una contracción del mercado, nosotros no podemos tomar esa decisión. Sin embargo, ahí tenemos establecida una casa matriz y eso nos puede empezar a pegar. Entonces, entendamos que hay un entorno nacional. Luego hay un entorno extranjero. Son todas estas fuerzas que tampoco controlamos,
pero fuera del país de origen, es decir, fuera de nuestra casa matriz, y que rodean e incluyen a la empresa subsidiaria. Ya pusimos otra compañía en otra parte del mundo, y bueno, el mercado extranjero nos va a empezar también ahí a poder pegar, ¿no? Entonces también tenemos que ver el entorno extranjero que nosotros tenemos aquí. Y hay algo que nosotros llamamos el entorno mundial. El entorno mundial surge de la interacción entre este entorno nacional y este entorno extranjero, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo relacionamos la actividad de los negocios. En qué momento nos sirve estar en la parte nacional o arriesgar en la parte nacional o empezar a mudar alguna parte de nuestras operaciones al extranjero, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, hoy en México, hoy estamos ahorita haciendo cambios a las reformas laborales, ¿no? Pues tal vez si esa reforma es aprobada y esa reforma hace que nosotros podamos flexibilizarnos de una mejor manera, bueno, pues tal vez podemos aprovechar esa coyuntura nacional que no controlo, sin embargo ya existe y entonces la puedo aprovechar para poder establecer o crecer, ¿no? Sin embargo, si esta reforma tal vez no pasa, bueno, pues entonces a lo mejor puede existir un endurecimiento de todo esto. Entonces, por eso es importante ver en mi entorno mundial cómo conocer mi entorno nacional y mi entorno extranjero. Entonces, imagínense la complejidad de tener una empresa global en donde nosotros tenemos que entender el entorno mundial como un promedio de todos los entornos extranjeros y los entornos nacionales, ¿no? Esto hace mucho más complejo que podamos manejar nosotros la empresa, pero lo hace mucho más divertido en términos de la parte de marketing y administración que nosotros tenemos que poner. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos de comercio mundial, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy conocemos como Made in China, o en Bangladesh, por ejemplo, Levi's, en Taiwán, Nike o Adidas, el café de Colombia o el café de Kenia, y algo bien interesante, ¿no? El Made in México. Hoy Panasonic tiene en México una fábrica muy importante de productos electrónicos, y bueno, son productos fabricados por una marca asiática, pero dentro de nuestro país. Entonces, para que vean lo interesante del comercio mundial, ¿no? El comercio mundial ya hace que nosotros podamos tener presencia prácticamente en todos lados y no necesariamente el país de origen es quien lleva esta batuta, ¿no? Voy a comentarles este caso. Por ejemplo, aquí le pusimos el caso de las etiquetas Made in Taiwan. Fíjense, algo muy interesante. Cuando yo estudié en la Universidad de Texas, en San Antonio, uno de mis compañeros de la universidad era de los compañeros que más que mejor le iba dentro de la misma universidad. Él vivía, nosotros vivíamos dentro del campus, él tenía que vivir fuera del campus, él vivía fuera del campus. Vivir fuera del campus era muy caro, porque cuando vives en el campus, pues, prácticamente tienes un roommate en donde compartes el gasto del lugar en donde estás, y además la universidad te lo cobra mucho más barato. No es lo mismo vivir dentro del campus a vivir fuera del campus, en donde, bueno, pues las rentas son más altas, el costo de la vida es más alto. Y bueno, tenía un compañero que era de Taiwán, y bueno, pues veíamos que él iba muy bien, traía un muy buen coche. Entonces pensábamos que todos los compañeros de ahí de la universidad pensábamos que él, su papá se dedicaba a la fabricación de electrónica, ¿no? Avanzada, pues era de Taiwán, pues tenía que tener una fábrica de algo muy interesante, ¿no? Ya cuando le preguntamos a nuestro amigo a qué se dedicaba, fíjense nada más qué interesante. Nuestro amigo me decía, bueno, pues es que mi papá se dedica a hacer etiquetas. O sea, tiene una impresora y nada, se dedica a hacer puras etiquetas. Ah, caray. ¿Y etiquetas de qué, no? Y nos decía, bueno, pues es que se dedica a hacer todas las etiquetas de los productos que dice Made in Taiwan. Mi papá se dedica a fabricar solamente eso. Cuando vimos que él estaba especializado solamente en etiquetas de Made in Taiwan, fíjense, la especialización, pero el nivel de producción y el nivel de comercio internacional que se tiene que generar para que el señor, vendiendo etiquetas,
pueda ganar mucho dinero, ¿no? Pero es un nivel de especialización tal que nada más se dedica a eso. Imagínense cuántos productos Taiwán no tiene metidos en términos del comercio mundial, ¿no? Bueno, otros ejemplos de comercio mundial los tenemos en vinos de Francia, vinos españoles, en donde no nos importan las distancias, las transacciones y el impacto de negocios, y características del comercio internacional, la inversión, importaciones y exportaciones. Otro tipo de orientaciones del comercio mundial, bueno, pues es vender el producto como se ofrece en el mercado internacional, modificar el producto para los diferentes países o regiones, diseñar nuevos productos para mercados extranjeros e introducir un producto global incorporando variables de diseño. Y fíjense aquí algo muy interesante, porque yo tengo que orientar mi compañía. ¿Hacia dónde la voy a orientar? Yo podría empezar a decir, mi orientación hacia dónde va a ser, hacia vender los productos que ya tengo hoy fabricados en esta compañía en otros mercados, es decir, sigo haciendo la fabricación de este producto y lo único que hago es ponerlo en otras partes del mundo. Esta puede ser una orientación, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Otra puede ser, no, el producto que ya tengo aquí, pues lo voy a modificar y ese es el producto que voy a tratar de introducir en otras naciones, ¿no? Entonces, a lo mejor, imaginémonos el caso, ¿no? De ahora voy a fabricar el refresco de limón, pero le voy a poner un ingrediente de cada país, ¿no? Entonces, el refresco de limón ahora en Europa va a tener un ingrediente que solamente se da en Europa, entonces va a ser el hierbabuena limón, ¿no? Ah, pero lo voy a llevar a Asia y va a ser el ginseng limón, ¿no? Ahora lo voy a llevar a América del Sur y ahora va a ser un calimocho, ¿no? Es un poquito de vino y su refresco de limón, ¿no? Entonces, pues eso puede ser otra estrategia. No es el producto origen, sino darle alguna modificación a ese producto. Puede ser otra orientación de comercio. Otra puede ser el diseñar nuevos productos para mercados extranjeros, es decir, me olvido del producto del limón, por ejemplo, y entonces ahora voy a hacer el refresco de ginseng, el refresco de hierbabuena, ¿no? Y ya tendría que ser otra orientación. Cada uno va a ser un refresco diferente y puede estar en cualquier parte, pero yo voy a ser el dueño de los refrescos de todo el mundo, de la misma marca en todo el mundo. O puede ser introducir un producto global incorporable variables de diseño. Entonces, el mismo producto y lo único que cambió es tal vez el envase, el empaque, la etiqueta, el tamaño, ¿no? Entonces puedo empezar a tener pues, el tamaño más pequeño, el petit, ¿no? El tamaño para niños, o tener un tamaño más adecuado conforme lo vaya yo a vender. Entonces, esas son mis orientaciones que yo puedo tener en el comercio mundial. Para esto, pues vamos a necesitar gente siempre que tenga todos los talentos. ¿Qué es lo que buscamos aquí en el Colegio de Empresarios? Es que ustedes tengan todos los talentos de un negociador internacional, ¿no? Vamos a ver algunos puntos bien interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un negociador internacional? Primero, ejecutivos con experiencia internacional, ¿no? Ahorita, por lo menos, ya el nivel de esquema de trabajo de ustedes hoy es muy diferente al tradicional esquema de estudio, ¿no? Por lo menos ya están estudiando ustedes bajo otra plataforma. El internet, el email, los chats, la social media, son unas características importantes, ¿no? El manejo de esto para poder flexibilizar nuestro manera de trabajo. Ejecutivos locales, es decir, que tengan, el negociador internacional tiene que tener el talento para poder trabajar con ejecutivos locales, ¿no? Poderse entender, poder llevar a cabo, saber mucho de la cultura de ellos y trabajar en varios puntos del mundo. Es decir, no es lo mismo trabajar en Inglaterra que trabajar simplemente nada más en Estados Unidos, en Europa. Simplemente nada más en Europa. La mentalidad de un italiano es diferente a la mentalidad de un alemán. Y los dos son europeos. La mentalidad de un alemán es diferente a la mentalidad de un francés. Y la mentalidad de un francés es diferente a la mentalidad de un británico.
Entonces, a pesar de que todos son europeos, cada quien tiene un modo de pensar diferente. Entonces, el talento es cómo trabajar en diferentes puntos del mundo, cómo trabajar con diferentes ejecutivos en todo el mundo y bueno, cómo podernos mover en cada parte. Entonces son unas características del negociador internacional. Obviamente la cultura, el conocimiento cultural de cada parte, mi comunicación, la parte de los idiomas y el conocimiento de economía mundial, súper importante. Entonces un negociador internacional debe tener estos talentos para poder hacer negocios internacionales. Si tenemos estos talentos cultivados en nosotros, y por eso lo quise poner aquí, son talentos que ustedes deben de empezar a cultivarse, bueno, esto les va a ayudar a ¿qué? A empezar a generar algunos tipos de negocios internacionales, ¿como cuáles? Pues empezar tal vez a aprovechar y decir, vamos a hacer importaciones y exportaciones, la inversión directa, los consumidores buen precio y calidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de productos podemos mandar como consumidores de buen precio y calidad? Y algunos servicios de venta y de postventa que ustedes puedan tener dentro de la parte de los negocios internacionales. También importante hablar, y lo vamos a ver en otra clase, la parte de la responsabilidad social, la parte de la responsabilidad ética, las instituciones financieras que hay en cada una de las ramas de los países, las instituciones de fomento, sí, los que existen, y el manejo de los gobiernos. Bueno, ahora, veamos cuáles son las actividades que están incluidas dentro de los negocios internacionales. Primero, pues, habíamos hablado un poco de la importación y exportación de mercancías, bienes manufacturados y servicios. Entonces, el negocio internacional es, yo puedo importar, puedo exportar. O sea, negocio internacional no solamente es exportación. Si ustedes están aquí en México, pueden ustedes comenzar a hacer un negocio internacional. ¿Cómo? Importando productos a este país. Entonces necesitan un talento y a lo mejor vamos a empezar a importar, no sé, automóviles de Alemania, de una marca en donde en México no hay. Ah, bueno, pues puede ser una buena idea empezar a importar, es un negocio internacional, ¿no? O manufacturar algún elemento, a lo mejor la gomita del automóvil que se hace en Alemania, se hace aquí, por ejemplo, no sabían, aquí en México, por ejemplo, fabricamos todas las bolsas de aire de los autos Lamborghini que se hacen en Italia, se fabrican aquí en México, por ejemplo. Es una compañía que nada más se dedica a eso, fabricar las puras bolsas de aire. Y ya mandan todo hecho para su instalación en Italia. La inversión de capital en bienes de manufactura, extractivos, agrícolas, de transportación y de comunicación, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a empezar a invertir en esas maquinarias, en esos equipos, ¿no? Para poder extraer productos, aprovechar la parte agrícola o la transportación de estos, ¿no? Otro tipo de actividades, por ejemplo, la inversión en servicios internacionales, ¿no? Banca, publicidad, turismo, construcción. Ustedes también pueden empezar a ver que ahí hay actividades bien interesantes, ¿no? Que se pueden empezar a dar en términos de los servicios. Y la contratación y supervisión de empleados, ¿no? Y aquí les puse ahí en esa lámina un caso bien interesante que le llamamos el caso IBM, ¿no? Por ejemplo. Fíjense, esto es algo muy chistoso porque, por ejemplo, lo ponemos ahí en la contratación y supervisión de empleados, porque y en IBM, mientras, voy a dibujarle ese globo, ¿no? Mientras en México, pongamos que aquí está el país, ¿no? Aquí está México. Y de este lado pues tenemos a la India, ¿no? Entonces mientras acá está el sol, ¿no? Entonces, aquí es de día y aquí es de noche. Fíjense algo bien interesante. Mientras aquí las compañías están de día, bueno, pues aquí los desarrolladores mexicanos, aquí algunas personas que desarrollan o que dan servicio de call center en México y en Estados Unidos, México y Estados Unidos, bueno, pues puede ser la misma gente local, ¿no? Pero si yo quisiera si yo abro un call center
con servicio 24 horas para que me contesten, sea cual sea el motivo. Pues si yo pongo a gente trabajando 24 horas, pues me van a cobrar doble por trabajar en la noche, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace barato? Bueno, pues aquí en la India, la ventaja que tienen los hindúes es que ellos hablan inglés. Y bueno, aquí ellos ponen sus call centers. Los ejecutivos del call center se desconectan en la noche. Para ellos, aquí en la noche, en la India ya es de día. Y aquí se desconectan ellos en la noche, se conectan los hindús y los hindús son muy baratos, ¿no? Entonces, ellos me pueden seguir contestando todos los teléfonos de todos los eventos en la noche y están muy alertas. Lo mismo pasa en el caso de IBM, esto mismo pasa en el desarrollo de aplicaciones o de sistemas. Los sistemas, IBM tiene una fábrica bien interesante en la India, pero el sistema se empieza a fabricar en México. Al finalizar el día, el desarrollador mexicano manda a la India vía correo o vía un protocolo de comunicación, manda el código que está desarrollando, en donde se quedó, el código que estaba escribiendo en la computadora lo manda a la India. Los hindús toman este código y después los hindús en el día de ellos lo empiezan a trabajar y en la noche los hindús regresan este código acá, que ya es de día otra vez en México, en Estados Unidos, siguen trabajando el código. Entonces, el código se está trabajando también 24 horas. Con eso nosotros podemos reducir el tiempo de fabricación de sistemas mucho mayor, o sea, con una mayor velocidad que cualquier otra empresa. Entonces, IBM tiene esta parte bien interesante, por eso ellos tienen empleados en la India y tienen empleados en Estados Unidos y tienen empleados en México. De esa manera aprovechan esta coyuntura del entorno global, ¿no? Entonces, espero que esta parte les haya sido muy interesante. Y bueno, por último, ya para concluir la clase del día de hoy, pues vamos a ver muy rápido algunas actividades del negocio internacionales. ¿Cuáles son? Pues son transacciones que comprenden derechos de autor, patentes, marcas registradas y tecnologías de proceso. Por ejemplo, el joint venture. Joint venture es una aventura conjunta de negocios. Me junto con una compañía para ir los dos a atacar un mismo mercado. Eso se llama joint venture, ¿no? Entonces, en el caso que vimos de Azteca América, ese es el caso muy importante de un joint venture. Franquicias, creo que todos las conocemos, ¿no? Las franquicias como estilo McDonald's, estilo Domino's Pizza, bueno, pues son una manera muy rápida en donde solamente vendo el derecho de autor y podemos comenzar a trabajar en otros lugares, ¿no? Las alianzas estratégicas, ¿no? Eso puede ser otra actividad de negocios internacionales. Yo me voy a aliar con otra compañía que ya está establecida en otra parte del mundo y entonces podemos comenzar a tener relaciones estratégicas. La fusión, es decir, que nos juntemos, no solamente que exista un convenio, sino que los dos juntemos nuestros capitales y nos vayamos al mismo capital. Y la parte de las adquisiciones, es decir, que podamos comprar conjuntamente. Y bueno, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar, ya los seguiremos viendo en las siguientes clases. Les pido nuevamente que ustedes dentro de sus portal bajen sus tareas, hagan todos los ejercicios que les hemos dejado y lean todo lo que nosotros tenemos para ustedes. Muchas gracias, nos vemos la siguiente clase.